Comencemos el día con un buen desayuno. Desayuno espiritual. Desayuno espiritual. Un momento de intimidad con Dios. Un momento de intimidad con Dios. Si le pregunto cuánto ora a su favor, tal vez me va a decir todos los días, a cada momento. Pero si le pregunto cuánto ora a favor de otros, tal vez ahí fallamos un poco, ¿cierto? Nuestra oración, nuestras oraciones son muy personales. Yo diría que muy egoístas a veces, ¿cierto? Oramos mucho por nosotros mismos. Y es importante orar por nosotros, pero a veces se nos olvida la oración intercesora. Orar a favor de otros. Para que la oración sea un ministerio, debe ser intercesión, sí, intercesión. Y el apóstol Pablo era un ejemplo en esto. Era un hombre que oraba mucho a favor de otros. Cristo mismo nos da ejemplo. Siempre oró a favor de sus discípulos, a favor de nosotros. Juan 17 habla de eso. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 y 3, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Acordándonos, dice el versículo 3, sin cesar, acordándonos sin cesar delante de Dios. En esa oración dice, nos acordamos sin cesar por ustedes los hermanos, para orar, para pedirle a Dios. La oración de intercesión es muy importante en la vida de todo fiel creyente. No solamente orar por usted, ore a favor de otros, ore por la salvación de otros, ore por la santificación de otros, ore por el bienestar de otros, ore por la provisión de otros, ore a favor de otros. Para que la oración, para que su oración se convierta en ministerio, debe orar a favor de otros. Mire, la oración intercesora exige buena memoria, podríamos decir, porque dice acordándonos. Cuando habla el apóstol en este versículo de la iglesia en Tesalónica, dice nos acordamos sin cesar. Somos muy olvidadizos de la necesidad ajena, de nuestra necesidad. Sí, nos acordamos permanentemente, pero a veces de la necesidad de otros poco nos acordamos y por eso poco oramos. La oración intercesora entonces exige buena memoria de la necesidad de otros, del problema de otros, ¿cierto? De la dificultad de otros, de la salvación de otros. Pero también la oración intercesora, ahí precisamente nos damos cuenta en la palabra del Señor que es una orden también. Hay un versículo conocido en Santiago 5:16, dice que orad unos por otros. Dios nos manda a orar a favor de otros. Es una orden, orar por otras personas. La oración intercesora también demanda precisamente del creyente ausencia de egoísmo, ausencia de envidia. Somos muy egoístas, siempre estamos orando por nosotros, ¿cierto? Todo para mí, todo para mí. No, la oración de intercesión demanda de usted ausencia de egoísmo, de pensar solo en usted, ausencias de pronto, ¿cierto?, de envidia, de pensar todo para mí, sino pensar a favor de otras personas. El apóstol dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, acordándonos, dice, sin cesar para orar. La oración intercesora trae satisfacción a la vida del creyente. Trae satisfacción. El apóstol Pablo, cuando oró a favor de los filipenses, dijo en el capítulo 1, versículos 2 y 3, dice que él oraba por los filipenses con gozo, porque cuando oramos a favor de otros hay satisfacción, hay gozo. Ore mucho a favor de otros. Ore por la salvación de otros. Ore por el problema de otros. Ore por la santificación de otros. Ore por la sanidad de otros. Haga en su momento de oración momentos de intercesión para honra y gloria de Dios, para su satisfacción y para bendición de otros.